Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El Seminario Diocesano de Morelia se complace en darles una cordial bienvenida al segundo día de actividades del 250 aniversario de su fundación. Para este momento tenemos preparado un conversatorio con exformadores del seminario, para lo cual me complace presentarles a los muy ilustres presbíteros que nos compartirán su experiencia. El señor presbítero J. Jesús Hernández Rojas, párroco de la Inmaculada y exrector del seminario. El señor presbítero Manuel García García, capellán de la Universidad Vasco de Quiroga y ex coordinador del curso introductorio, a los cuales recibimos con un caluroso aplauso. Para moderar el siguiente momento, cedo el micrófono en manos del seminarista Manuel Hernández Hernández. Muchas gracias, Joaquín. Luz de ayer, luz de hoy, Seminario Diocesano de Morelia. Vamos a darnos nuevamente un muy fuerte aplauso porque estamos cumpliendo 250 años. Y bueno, para comenzar este momento, quiero saludarles con muchísimo gusto a cada uno de mis hermanos seminaristas que en este momento pues, se encuentran acompañándonos en este momento, también a los hermanos y compañeros del seminario menor, también a los padres formadores que nos acompañan y desde luego a toda la gente que nos sigue a través de las redes de nuestras páginas oficiales. Sean todos bienvenidos a este momento. Me presento nuevamente, yo soy Emanuel Hernández Armanza, que va a estar aquí acompañándolos en este momento de compartir mi experiencia junto con el Padre Jesús y el Padre Manuel. Y en su momento, pues bueno, tendremos la oportunidad de interactuar un poquito más. Así que, bueno, este momento se trata de compartir experiencias, bien nos introdujo el seminarista Luquín. Compartir experiencias en base o a partir de pues, su estancia en el seminario. Vamos a comenzar preguntando, pues bueno, ¿cuál ha sido la experiencia o cuáles han sido sus experiencias más significativas estando en el seminario? Padre Jesús, ¿alguna experiencia significativa en su estancia que estuvo aquí en el seminario? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues primero tendría que compartir que yo estuve en el seminario como alumno, miembro del equipo formador en 3 etapas, por así decirlo, a lo largo de 23 años. Estaba haciendo las cuentas, yo llegué en el 64 con el grupo que ingresó el 2 de enero de ese año a Politador Latín y terminamos en el 75, el 23 de noviembre de ese año recibimos el sacramento del orden, el segundo grado de los presbíteros. Estaba haciendo mis cuentas. Como experiencias significativas, pues creo que las más sobresalientes cuando me nombraron rector, porque de alguna manera yo había salido no con buenas recomendaciones. Me había mandado a una parroquia que hoy celebra su fiesta, precisamente en la parroquia de San Mateo, en Irimbo, que algunos sabrán cómo le dicen allá, en la Tijada. Investigando, pues ahí me dijeron que se debía ese nombrecito a que, como era una parroquia a la que acudía mucha gente, por los archivos, los interacalientes le preguntaban, ¿y dónde está ese Irimbo? Y les respondían así, pues está lejos. Y me mandaron ahí, cuando yo, en el 73, saliendo estaba en el menor como el responsable de la coordinación, y pues la sorpresa fue que después don Alberto, ese tiempo el señor arzobispo, me trajo de rector contra todo pronóstico y contra además contra
ingresé al seminario en 1976 y en esa ocasión el padre Chucho pues era su inicio como formador aquí en el seminario. Él junto con el señor Leopoldo González fueron nuestros asesores durante los 3 años de secundaria. Mi estancia ya como formador y maestro en el seminario fue en el año de 1990, siendo el vicerrector el padre Jesús Hernández, y estuve únicamente 1 año en el seminario menor. Me tocó dar las materias de Historia de México y Historia Universal. Después se me pidió que fuera a estudiar, y a mi regreso del estudio llegué al seminario mayor como formador en 1994. Los primeros 3 años estuve como encargado de la formación humana de filósofos. Posteriormente se me pidió que fuera el director espiritual de filosofía y también fui director espiritual. De ahí salí a una parroquia donde en ese momento el vicario episcopal nuevamente era el padre Jesús Hernández, allí en Marratío, y en la parroquia de Curuaba duré 6 años y nuevamente, ¿verdad? Pues el padre Jesús Hernández, siendo ya rector, me pidió que le apoyara en el curso introductorio y con gusto, ¿verdad? Pues acepté. Duré en el curso introductorio 5 años. Y haciendo cuentas, duré 14 años en la formación sacerdotal, menor, introductorio y seminario mayor. Y de maestro, pues ya llevo 24 años, ¿verdad?, siendo maestro en esta institución. Para mí, una de las experiencias en la formación aquí en el seminario, pues ha sido sobre todo la amistad, el cariño que se ha hecho con los sacerdotes, con los formadores con los que yo he estado, desde el seminario menor hasta el seminario mayor, porque muchos de ellos fueron mis maestros y siempre sentí pues el cariño y el apoyo de ellos. Para mí es una de las riquezas que me ha dado la experiencia en el seminario, la amistad y el cariño con los demás formadores. Y bueno, ya este momento que abrimos de compartir experiencias significativas, no faltan las anécdotas con los seminaristas, ¿verdad? Así que, bueno, aquí tenemos algunos de ellos. Cuéntenos alguna anécdota que tal vez no se les olvida que hayan tenido con los seminaristas. Nada más no nos vayan a dejar. Pues no, fueron varias, ¿verdad? Pero de las más famosas, pues sucedió cuando el padre Raúl Morales, el párroco de Sinsunza, que muchos conocen, y en ese tiempo le decían, se le quedó por aquel basquetbolista, por el color del yoga, y él pues venía de una comunidad rural, acá del municipio de Coeneo, Laredo, era su comunidad. Y pues como muchos de nosotros llegamos rancheritos y pues con muchas limitaciones en las relaciones, en la comunicación, etc. Le tocó a él estar de portero en el seminario, aquí en el seminario menor. Y entonces pues muy difícil a veces contestar, anotar recados y pasarlos a la persona indicada, ¿verdad? Y en Guajongaro, una familia Salinas, uno de los señores de la familia, en paz descanse, don Alberto Salinas, me habló de un regalo, y entonces el padre Raúl, en ese tiempo seminarista,
pues me dice, le hablaron por teléfono. Le digo, ¿y qué pasó? Dice, pues un tal señor Salinas. Sí, pero ¿qué dijo? No supe. Es que no se oía el teléfono. No, noté lo que señora que él me hablaba para un asunto de unas cajas de madera. Y pues yo ya salí ese data porque ya les digo, tienen a Dios, pues no saben contestar el teléfono. Que me habló Salinas de Voltaire, no confié, no bien. A él pues no le causó mucha gracia, entonces estaba todo apenado, pero pues es una de las anécdotas del trato con todos los muchachos. Y ahora lo recordamos con mucha, diría yo, jocosidad, ¿verdad? Pero hubo muchas situaciones pues, en clases, en deporte, en Jesús del Monte, también, ¿verdad? Un seminarista que se salió finalmente, creo que ahorita está en Hawái, pero el famoso, le decían el potasio, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. De Burbandido y de se apellidaron Vicente Magaña, por eso en Hawái, y ese potasio, pues también, rudo, el hombre, Jesús del Monte, pues él era obligatorio el juego, los jueves y los domingos que íbamos, estaba ahí bajo un encino, echando, pues nada más, ahí, pues sentado, pero tenía una música en inglés, y le digo, potasio, ¿cómo tú entiendes eso? Dice, el padre de un corazón enamorado entiende todo. Padre, muchas gracias. Padre Manuel. En primero de secundaria, el primero que me sacó del salón fue el padre Chuy. Así no se me olvida, andaba yo de pie, caminando dentro del salón y deberíamos estar ya todos sentados y estudiando para el padre Chuy. Y lo tengo muy en cuenta, la verdad que fue el primer formador que me castigó ahí en la cancha de voleibol. Cuando yo llegué al seminario menor, estábamos ya para ir a campamento a los Azufres. Y era un viernes, me tocó a mí cuidar toda la tarde y la noche. Y en ese momento, los que iban en tercero de humanidades, que ahora es el padre Gustavo Medina, Miguelito Soria, Adrián, el padre Rubén Cervantes, estaban echando mucho relajo en el dormitorio, ya cuando deberían de haber estado en silencio. Y los saqué a todo el grupo y los mandé a la cancha de aquí del seminario mayor para que dejaran dormir a los del menor. Y regresé después de una hora y ya no estaban en la cancha y los anduve buscando y estaban aquí saliendo del auditorio ya con sus tiendas de campaña y estaban ya durmiendo todos. Esa fue una de las anécdotas con ellos en vísperas de ir a los Azufres. Fue una de las anécdotas. Otra anécdota que me pasó siendo yo estudiante en teología, en aquella ocasión iba a jugar en Morelia contra el Cruz Azul a las 2 de la tarde y un grupo de compañeros, entre ellos Martín Cruz, padre Martín Cruz, siendo rector Monseñor Carlos Suárez, pues nos fuimos a Venustiano sin permiso y acabamos de meter nuestra solicitud para candidaturas en ministerios y esa ocasión nos tocaba jugar aquí en el seminario con el equipo de los padres y cuando llegamos nos vinimos con el padre Bello y nos dejó exactamente enfrente del cuarto del rector. En ese momento Carlos Suárez estaba poniendo sus tenis ahí y ya nos vio que bajamos. Después nos llamó, ¿verdad? Y nos regresó a cada quien nuestra solicitud
Pero ya al día siguiente nos volvió a llamar y ya nos volvió a admitir nuevamente. Fue otra de las anécdotas y él mismo nos dijo, si me hubieran pedido permiso yo los hubiera dejado. Fueron de las anécdotas que nos pasaron. Bien, padre, muchas gracias. Ahora cuéntenos un poco cómo les fue, ustedes como formadores en su momento, cómo les fue con los seminaristas en el deporte. Sabemos que todos somos unos buenos, ¿verdad? El fútbol, básquetbol, voleibol y el atletismo, y algunos otros, pues, comiendo en esas palabras. Así que, no sé, cuéntenos cómo, alguna anécdota, alguna historia, cómo les fue en ese sentido del deporte. Gracias, Emanuel. Bueno, debo decir que en la época que yo ingresé al seminario, todo mundo jugaba fútbol. Era obligatorio. De los 300 alumnos del menor, pues todos tenían que jugar fútbol. Era obligatorio a diario. Entonces todos los espacios se utilizaban para ello. Por ejemplo, el patio atrás de San José, entre la imagen de San José y el muro que hace el corredor que va de la tienda al seminario, igual al comedor, el menor, ese patiecito se utilizaba para jugar fútbol. Este corredor atrás de los dormitorios, entre el depósito del agua, eran canchas preferidas, pues. ¿Qué decir de aquí del voleibol, donde están las calabazas, el maíz, y allá arriba? Pues como éramos muchos, por lo tanto, pues a los que no sabían, porque había gente que nunca había tocado un balón en su vida, pues empezaba a jugar fútbol. Y en ese contexto, pues se desarrollaban las habilidades de quienes tenían, diría un compañero de padre, el carácter para el fútbol, ¿no? Entonces había muchos muchachos que eran muy buenos. Y como estaban divididos en dos grupos, mayores y menores, en el menor, pues había mucha selección. En Jesús del Monte, pues cada quien tenía su campo, había muchos campos, todos utilizaban juegos y dominios, etc. Y los que eran seleccionados para jugar en la liga municipal, pues esos eran los de Atenas. El juvenil llegó a haber 2 equipos, el seminario menor, gracias a la labor del padre Basurto, y en el seminario mayor, pues Atenas en su esplendor, cuando nosotros éramos chicos, pues tenían campeonatos especiales y todo el mundo quería jugar en el Atenas. Jugar en el Atenas era un privilegio, pues era un plus en el seminario, ser de la congregación y ser de la Atenas. Y a mí en lo personal, pues yo no era muy bueno, reconozco, pero sí era un poco rudo. Yo jugué desde el 68 en la juvenil del equipo en Atenas y ya luego los siguientes años hasta los 76. Particularmente a mí me dejó muchas satisfacciones porque era muy bonito, muy intenso ir a competir, siempre sudando, etc. Ya cuando entraba uno a la cancha, pues ya era otra cosa. Y había jugadores muy buenos, como digo, había toda una cantera, como hagan de cuenta que tenía las cosas básicas de la Atenas en el menor, 300 jugadores estaban en la escuela de fútbol. Por eso había cursos como el curso al que perteneció el monseñor Francisco Moreno, varón, el arzobispo de Tijuana. Ese grupo en un momento dado aportó 7 elementos para la Atenas. En un momento eran titulares, pues eran 5, ¿verdad? Pero de un grupo de, digamos, de primero de filosofía que pasa a seminario. Entonces todo se daba, además la edad, porque entraban, la mayoría eran jóvenes, pequeños, y entonces pues no entraban ya algunos de 60 años como ahora, ¿no? Y el otro era el básquetbol. El básquetbol también se desarrolló mucho. Eran famosísimas embarcaciones las idas a Puchátaro y a otro pueblo de
por los encuentros con los equipos. Jugaban mucho básquetbol en Aeronarícuaro, en Pichátaro y en la Ribera del Lago, sí. Y el equipo del seminario pues, era muy competitivo. Había muchachos que jugaban fútbol y básquetbol. Un Díaz Barrera de ahí de Aeronarícuaro era futbolista buenísimo y básquetbol, una chulada, ¿verdad? Padre que ustedes no conocieron ya, viejo Rafael Arriaga, él fue en Atenas, un medio muy fuerte, muy sólido, y era de los basquetbolistas. Él era purépecha. Y desde luego un jugador muy famoso que se llamó, no sé si todavía viva, Rodolfo Redondo. Él era portero de Atenas, pero era basquetbolista, era paralelista y pues, era una persona muy capaz. Perdón que me reí. Está bien, Pablo. El deporte siempre ha sido pues una actividad parte de la formación en el seminario de Morelia, y cuando estuvo de vicerrector el padre Antonio Álvarez, pues era uno de los que impulsó sobre todo el fútbol. En ese momento, bueno, pues el equipo contaba con sacerdotes también que no solamente habían jugado, sino seguían jugando. El padre Peña, Monseñor Villegas, el padre Salvador, el padre Chava Delgado, entonces el padre Medina, padre Gustavo Medina. Entonces había pues toda una formación. Más aún, era un medio también en la catequesis. Cuando los seminaristas salían a diferentes partes de la ciudad, lo primero que hacían pues era muchas veces formar equipos de fútbol, y después de jugar fútbol con los jóvenes venía ya un momento de catequesis. Cuando nosotros llegamos al seminario menor, pues éramos bastantes los alumnos, y como les había comentado, Monseñor Leopoldo y el padre Chul siendo nuestros asesores, pues después de la comida teníamos el reporte a las 3:30 de la tarde, y como él decía, no solamente el campo de fútbol, sino todas las canchas atrás de aquí de los dormitorios, ¿verdad?, que se llenaban jugando de fútbol. Los sábados pues nos llevaban a los campos de Jesús del Monte a jugar fútbol, y cuando pasamos a humanidades, pues ya los de humanidades iban a los campos de fútbol el día domingo. También creo que junto al deporte, otra de las actividades que siempre han sido pues formativas fueron los diferentes lugares donde íbamos de paseo caminando. También pues en ese momento nuestros formadores les gustaba bastante el caminar. El padre Julio Alcázar, el padre Leopoldo, ¿verdad?, Monseñor Rodrigo y todos los demás sacerdotes, el padre Sergio, el padre Chuy, pues cada mes, ¿verdad?, íbamos de paseo, y era ida y vuelta a diferentes lugares. Entonces creo que ha sido también pues una parte formativa el deporte en el seminario. Me parece, muchísimas gracias. Ahora vamos a cambiar tantito de temática. Dentro también de su estancia en el seminario, ¿qué retos se encontraron? Como formadores, ¿qué retos se encontraron para el seminario? Gracias, cuando a mí me tocó ingresar al equipo del menor en el 76, pues el seminario se encontraba como, digamos, asimilando los cambios que ya se habían estado como dando e incentivando con los equipos, ¿verdad?, formadores que estaban tanto en el menor como en el mayor. El padre Basurto, que va llegándoles, podrá dar algún detalle sobre este periodo tan, tan bonito, pero al mismo tiempo tan difícil, en cierto modo un poco crítico,
de los cambios. Pero a mí me tocó en la época en la que la población del menor era muy numerosa. El vicerrector era el padre Abel Sereno, y integrábamos al equipo 12 formadores, porque nos dedicábamos al acompañamiento disciplinar a las clases, en el menor, en el mayor, y algunas otras actividades, tutorías, capellanías, según las disposiciones del señor arzobispo, del señor rector, del señor Román Cedeño. Pero para mí el reto principal estuvo cuando me nombraron rector, y el reto en ese momento era sobre todo un poquitito disciplinar, el orden de la disciplina. Por las circunstancias, ¿verdad? Pues estaba un poquitito el seminario mayor, sobre todo la disciplina un poquitito, pues sí, la palabra suena fuerte, pero relajada. Y ahí fue labor de todo el equipo, pero quienes impulsaron un poquitito volver al orden fue el padre Javier Solís y los asesores de cada curso, entre ellos el paz descanse el padre Bernal, que era responsable también de disciplina. A los muchachos, pues obviamente no les gustó en un principio, pero creo que todos comprendimos que era necesario ajustar un poquitito más el orden nada más. Esto fue para mí lo más notable. Mi hermano era el responsable, y aunque ya conocí el seminario, pero yo estaba fuera y realmente no sabía cómo estaban las cosas. Muchas gracias, padre. Bueno, le damos la bienvenida al padre Antonio Basurto, que se integra aquí a este compartir. Padre, ahorita, lo pongo en contexto, compartimos ya experiencias significativas y ahorita estamos compartiendo algunos retos que ustedes encontraron siendo formadores. ¿Sí? Entonces, si gusta compartirnos alguna experiencia significativa que le haya ocurrido en el seminario. Bueno, si no, le cedemos el micrófono al padre. Yo quisiera más bien, como he estado como formador en diferentes equipos, compartir quizá algunos retos y cosas muy concretas que se llevaron a cabo en los diferentes rectorados. Cuando estuvo como rector Monseñor Carlos Suárez, creo que uno de los aciertos que tuvo fue la integración nuevamente del equipo. Siempre hubo dificultades del equipo del seminario mayor y el equipo del seminario menor, como ya lo había indicado el padre Chuy. Y con Monseñor Carlos Suárez, por su carácter, por su forma de ser, creo que uno de los aciertos fue que en ese momento hubo una integración de los equipos, del menor, del introductorio y del seminario mayor, ¿verdad? Fue uno de los aciertos que se tuvieron durante ese rectorado. Después, con el padre Agustín Moreno, creo que uno de los retos fue iniciar ya de una manera sistemática el plan de formación sacerdotal, y fue durante su rectorado que se inició poco a poco a elaborar ese plan y ese proyecto. También aquí hubo una cosa muy importante: al iniciar el curso introductorio vino una restauración, sobre todo en la currícula académica. En ese momento Monseñor Leopoldo era el encargado de estudios, y él sobre todo hizo una reestructuración de los estudios, sobre todo en el área filosófica, aunque también hubo una reestructuración en algunos tratados de teología, ¿verdad? Después, pues vino
Como rector, el padre Antonio Basulto no duró mucho en el periodo, me parece que 4 años, no estoy bien seguro si fueron 4 años, y creo que su rectorado fue un periodo de transición. Después vino el padre Guillermo Reyes como rector, y creo que él quiso que el aspecto de la disciplina se viviera ya con una nueva, diríamos, libertad o una metodología diferente. Sin embargo, bueno, pues no funcionó y se vino pues muy relajada la cuestión de la disciplina. Y por eso, cuando llegó el Padre Jesús, pues uno de los aspectos era nuevamente levantar el aspecto disciplinar, ¿verdad? También en su rectorado del Padre Jesús, pues una de las cosas que hay que resaltar es la renovación o restauración de los espacios de los diferentes edificios en el seminario. Se empezaron a restaurar, pues aquí, ¿verdad?, los dormitorios del seminario menor y todo lo que ustedes han visto, la casa de las religiosas, la cocina, en el Ongarícuaro, pues también la parte de los baños y la restauración también de algunos espacios de la casa. Entonces, creo que ha sido con el apoyo ciertamente del ecónomo, ¿verdad?, del padre Humberto. Creo que en ese momento hubo una muy buena conexión entre el rector y el ecónomo, y creo que llevaron adelante pues estas restauraciones de la casa. Gracias, Padre. Padre Antonio Basulto, ¿está listo? Como ya dijo el padre Manuel, mi rectorado fue muy breve. Llegué en el 95 y me fui a terminar el curso 99, 4 añitos. Imagínense, yo venía de dejar la parroquia del Señor de la Piedad, pues no era, fue una de las obediencias más duras de mi vida sacerdotal. Dejar la Piedad, mi tierra, en donde había vivido 12 años, no como párroco, pero sí de esos 12, el último año y medio como párroco también, una vez como vicario episcopal. Pero no crean que por eso fue algo breve, sino que yo era consciente desde el principio que llegué, hubo un acuerdo secretísimo que voy a revelar con don Alberto Suárez, de que yo le ayudaría pues un máximo de unos 5 años, le dije yo que se puede menos 5 años. ¿Por qué esta decisión mía? Porque yo veía que los tiempos estaban cambiando demasiado fuertemente, aceleradamente, y se necesitaba sangre nueva en el seminario. Voy a decir algunas, ¿qué me tocó a mí? ¿Qué retos encontré? Antes que nada, encontré unos equipos de las distintas etapas del seminario un poquito faltas de unidad. Estaban como cada quien haciendo su mundo aparte. Como que a eso aspiraban, incluso a eso aspiraban, a hacer su mundo aparte, seminario menor, seminario mayor, el introductorio, que no hubiera casi intromisión de el rector, no se necesitaba la fusión, no se necesitaba la unión de las distintas etapas. Eso fue algo que yo noté desde que llegué. Estaba muy en comunicación con don Alberto, él era consciente de la situación, se dieron algunas situaciones y cuando se vio oportuno, se cambiaron varios de los formadores de las diferentes etapas.
yo le dije a don Alberto, pues mira, para que no vayan a creer que yo llegué a correr, yo también me incluyo en el paquete de los que vamos a salir, y salimos ese año bastantes. Creo que fue una decisión muy, a lo mejor fuerte de don Alberto, pero pues tenía que darse y así se hizo. Aparte de eso, que yo noté de la falta de cohesión de los equipos de formadores, yo al llegar aquí, después de andar varios años en la pastoral, también como párroco, empecé a ver el seminario como un poquito falta de infraestructura, vamos a decir, operativa. En el seminario mayor no había ninguna secretaria, creo que en el seminario menor había alguna, no me acuerdo si había. Entonces, pues en mi tiempo se contrató la primera secre. Me acuerdo yo que le decía a la secre, no te vayas a enamorar, Juanita, de ningún seminarista, porque nunca ha habido, y quién sabe, pues tú estás joven, no eres casada, eres soltera, y ellos están en etapa formativa. Y nada más se reía, pero después de algún tiempo, después de un año y medio, algo así, cuando le volvió a decir ese estribillo, dijo, pues de un seminarista no, pero de un casi seminarista sí. Y es que ya andaba en arreglos amorosos con un seminarista que ya estaba arreglando sus maletas para irse, por cierto, no diocesano, de una congregación religiosa. Y después pues, el padre Maciel y yo los casamos en la catedral. Pero bueno, así inició la etapa esta que yo intentaba hacer de desactualización del seminario operativamente hablando. Después, una cosa que me costó trabajo fue también, en ese tiempo ya era una voz en grito de que había que tomar cursos de computación. Solamente en el seminario no se veía eso, pero saliendo tantito más allá de las fronteras, ya todo el mundo hablaba de las primeras computadoras que había, lentísimas, que las prendieron en el primer tiempo que acababan de echarse un cigarrito mientras abrían los programas. Bueno, pues esas cosas, yo creo que los colegas que están aquí no me dejarán mentir, y ustedes mismos ven en las instituciones estos tipo seminario y en la iglesia en general y donde quiera, hacer cambios cuesta mucho, es muy difícil. Me tocó hablar allá a la economía diocesana, no, pues no hay dinero, pues estaba diciendo que se necesita comprar un lote de computadoras para poner un primer taller de computación, porque pues, están ocupándose ya. Pues como siempre, pues no hay dinero. Empezamos a pensar, incluso una de las alternativas para captar un poco de dinero fue poner esa fue una iniciativa, por cierto, mía, viendo que en algunas parroquias se podía tener una alcancía ahí para el seminario, pues les dije, préstenos dinero allá de la mitra, de los fondos del seminario, y vamos a comprar, de acuerdo con el economo de entonces, unas alcancías que se coloquen ahí en un lugar preeminente cerca del presbiterio, en algunas iglesias y en algunas parroquias, y que tengan allá nada más el economo, y hasta la fecha está así esa situación. Nos hicieron el préstamo y se compró la primera remesa de computadoras. Con la admiración vimos, y muy lógico, que no alcanzaron las computadoras para la demanda que había de seminaristas que querían aprender. Todos querían, y las computadoras nos salían de unas 20, pongan, 25. Y para todo eso, pues, también había mucha resistencia dentro del equipo formador. Hay algunos que, como siempre, decían: no, nada de eso será cosa del diablo. O nada con las notas escritas. Pues, esa situación fue para mí muy desgastante.
camino. Ahorita yo creo que ya todos tienen de última generación computadoras, me imagino, los seminaristas. Y los celulares empezaban apenas, pero pues, todavía en el seminario ni siquiera puse sobre la mesa el tema de los celulares, porque era una cosa completamente vedada, que decían a un aspirante a sacerdote, ¿cómo se le va a permitir que tenga un celular? Además, ocupaba mucho lugar los celulares en ese tiempo, donde se iban a traer. Como fruto, de todas maneras, de esos primeros esfuerzos por la modernización de la parte operativa del seminario, hicimos el primer anuario al terminar el curso 97-98, me parece. Un primer anuario donde estaban todos los formadores con sus fotos, más algunos no sabían muy bien porque parecían que no eran blanco, era puro blanco y negro. Bueno, pero sí ya salía color, la portada verde chillante, por ahí lo tengo todavía. Y al año siguiente, el último que estuve yo, publicamos también un como boletín, algo denso, que se llamó, y yo creo que ya nada más yo tengo el ejemplar, se llamó Perfil del Seminario de Morelia al término del curso 90 y tantos, en donde están todos los diversos aspectos de la formación de entonces. Y bueno, pues es para mí fue un motivo de satisfacción el saber que en aquellos momentos de inicio de tanta efervescencia por la cibernética, ya se daban los primeros pasos con contrariedad de muchos formadores, tanto del mayor como del menor. Hasta ahí llegué para enfadarnos más. Muchísimas gracias, Padre Basulto. Tengo una pregunta para ustedes. Ciertamente cuando uno va a algún apostolado, o en su caso que han estado en alguna parroquia, hay aprendizaje de parte de las personas, ¿no? Pero me gustaría preguntarles y que nos compartieran, bueno, ustedes cuando estuvieron compartiendo con seminaristas, que sus feligreses eran los mismos seminaristas, ¿aprendían algo de ellos? ¿Alguien que quiera contestar? De los seminaristas, ¿qué aprendían o qué tal vez qué les llamaba la atención? Los mañas. Sí, pues yo he estado nada más en 2 parroquias, realmente. En ambas he tenido tuve contacto también en la primera con los seminaristas. Pues lo primero que yo aprendo es, antes que de los seminaristas, de la gente. La gente quiere mucho a los seminaristas, quiere mucho el seminario, quiere mucho a los padres. Sí, como dijera, sin cerrar el ojo a las limitaciones que todos tenemos, pero nos quiere mucho a la gente. Ayer les pongo un ejemplo, ayer el diácono que está ahí compartía que ahora con motivo de su ordenación, pues sacó a más de las personas humildes, de distintos niveles económicos, más o menos cercanas a la pastoral de la parroquia, pero todos quieren intervenir en su ordenación, poner su granito de arena. Quién sabe cuántos pares de zapatos ya habían trabajado, aprendí otras cosas, pero... Y donde estuve yo en Limbo, pues igualmente, mi sorpresa fue la cantidad de bienhechores que había en Limbo, en la comunidad, donde yo estuve muy limitada económicamente. De parte de los seminaristas, pues siempre, ¿verdad? Se ha dicho en muchas partes, jóvenes, pues como la carne en cualquier gancho se atoran. Es decir, están parados donde quieran, son simpáticos todos, más cuando están colgados o cuando traen su sotana. La gente inmediatamente los aprecia. Recuerdo que en Bernardíparo, a los del primero de latín, la gente los llamaba padrecitos.
resto de la diócesis, pues siempre el seminarista es muy apreciado. En lo personal, pues en una visión, en un contexto diferente, aquí en el seminario había que poner de mi parte casi seria para que me hicieran caso, pero ya en la parroquia pues se ven de otra manera. Yo los veía pues, con mucha, los veo, ¿verdad? En general, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, aunque claro, en un contexto de la parroquia pues aparece también las limitaciones, sobre todo cuando uno quisiera ver haciendo caso omiso de la etapa en la que se encuentra, ya quisiera que uno de variedades tuviese el perfil de uno de cuarto de teología, ¿verdad? Y a veces es el coraje de los dos padres, no, pues yo que vengo de teología y nos mandaron uno de filos o de introductorio, haciendo caso omiso de las cualidades, de las virtudes, de las capacidades que tiene aquel seminarista de acuerdo a su edad. Yo creo que ese es el riesgo que tenemos a veces, algunos sacerdotes, al ver a los muchachos. Nosotros somos los nuevos que queremos quemar etapas en su perfil. Pero felicidades, más o menos son 100 en total los que están aquí. Y pues sí, aunque nos veamos completamente el rostro, pero pues ahorita por lo menos se adivina el interés que tienen por este compartir que estamos nosotros haciendo. Muchas gracias. Gracias, Padre. Yo comparto también la misma experiencia del Padre Jesús. Yo estaba como vicario parroquial y he estado también como párroco en dos parroquias, y también veo que los laicos hacia el seminario pues tienen un amor y un cariño muy, muy especial, y también hacia los sacerdotes. Ya en la relación de ustedes en su ministerio, sea la catequesis semanal o también su experiencia de misiones, veo que ahora pues ustedes tienen muchas más herramientas, ¿verdad?, que las que nosotros tuvimos en nuestro tiempo. Tienen otra manera más dinámica, más abierta, sobre todo en la cuestión de la pastoral. Creo que en eso pues se ve también un cambio. Ya en mi relación con ustedes como formador, creo que aprendí lo siguiente. Cuando yo llegué al seminario menor de formador, pues va uno heredando los patrones de cómo corregir, y muchas veces es el castigo, y pues anda uno como policía, ¿verdad?, en el seminario menor. Luego en el seminario mayor, cuando yo regresé también, el formador vi lo mismo, ¿verdad? Es decir, el formador como alguien que está viendo qué mal se hace y viene inmediatamente el castigo. Cuando estuve yendo al Evangelio, comprendí que el formador tiene que dialogar con los muchachos, tiene que tener la capacidad de oírlos, porque cuando tienen la autoridad, muchas veces hacen algo mal y viene inmediatamente el castigo, sin antes oírlos y escucharlos. Y para mí es de las enseñanzas que me ha dejado la formación en el seminario. El formador tiene que ser padre, tiene que ser amigo y tiene que tener la capacidad de saber oír y saber escuchar. Y creo que ha habido formadores, diríamos, con esta forma de pensar y de ser. Uno de ellos, pues el padre Antonio Basurto, ¿verdad? Él, ¿por qué ha sido
era amigo y muy cercano a los seminaristas. Antes de dar el micrófono al padre, el padre fue nuestro maestro, nuestro formador en el seminario menor de mi generación. Cuando nosotros estábamos en cuarto de latín, él aún no ordenado, aún no era diácono. Él integró el equipo del seminario, pero empezó a darnos clase de latín en el seminario menor. Pero luego nos acompañó, notorio porque nos acompañó mi grupo de paso al seminario mayor y nos siguió acompañando cuando nos empezamos a reunir con nuestros padres, nuestros papás, porque se innovó también, esto fue la innovación de él, es pedir a los papás que se reuniesen pues como seminaristas. Adicionalmente, pues, hasta el presente todavía él nos acompaña y desde luego el señor obispo, el señor Carlos Vargas, que ha sido el promotor de las reuniones, pues, él siempre ha sido para nosotros el padre en la fe, el padre espiritual, el amigo, y lo que señala el padre Manuel, pues eso es verdad. Incluso por eso a veces tuvo roces o dificultades con algunos de los superiores de ese tiempo. Amén de que impulsó mucho el deporte, apoyó muchísimo el equipo Atenas y otras iniciativas, desde el teatro, etcétera. Por eso siempre pues estuvo y ha estado cercano pues al seminario. Pero en particular, algunos grupos como este. Ni le hagan tanto caso. Ya no sé de qué esta persona estamos hablando. A mí llegué fue de nuestra rectoriada y ya te regresaste tú hacia la primera etapa mía, fue de formador nada más. La pregunta que nos hicieron fue si aprendimos algo en el trato con los seminaristas. Pues cómo no. Imagínense, yo siempre pensé y sigo pensando que en el seminario se nota hablando de términos de fe, se nota la efusión abundante de dones y carismas del Espíritu Santo. En el seminario, si uno busca a alguien que le guste la pintura, ahí lo va a encontrar. Uno los conoce, los trata de saber quién. Si busca uno a alguien que sepa de música, también muchísimos talentos. Si tiene alguien que tenga aptitudes para el teatro, primero lo has hecho de ver también. Y para diversas cosas, para la liturgia, para el deporte, para organizar convivencias. No, aquí están derramados los dones del Espíritu Santo. Yo creo que a granel. Sí, no creo que ya haya cambiado la situación. Son seminaristas. Entonces, eso aprende uno, pero sobre todo aprende uno más que en una entrevista así formal de tipo dirección espiritual o psicología. En el trato diario, cuando menos en lo personal, en mi tiempo, varios formadores optamos por tener las dos cosas, pero darle más importante a eso, al trato diario. La cierta de muchos de nosotros, creo yo, que no tenemos preparación académica para ser formadores en ese tiempo, en la primera etapa. Después ya empezó Olmex y empezamos ahí, ya en los años 70. Pero antes pues no había Olmex, entonces uno ahí líricamente, sobre todo el trato continuo, la convivencia, el jugar con ellos, el ir a paseo con ellos, el conocer a sus familiares, como decía el padre Chucho, eso es bien importante. Antes de que se estableciera en forma, vamos a decir, reglamentaria en el seminario, nosotros optamos en algunos cursos con nuestros asesorados, asesores, llamar a los familiares, platicar con ellos, visitarlos, incluso ahí en sus propios terruños, pues sabe uno de las cualidades. Imagínense que en alguno de los cursos
los arzobispos y otros se quedaron ocultos por ahí. Entonces, hay cualidades en él, también en lo religioso. Pues de eso quería yo ahora ya no les puedo decir, ya no he tratado seminaristas, pero también eso lo confirmé cuando estuve todos los 4 años. Muy bien, muchísimas gracias por responder a esta pregunta. Ahora, bueno, pasemos a una palabra que, bueno, nosotros como seminaristas actualmente se utiliza mucho en las redes sociales, los retos. Para los semis, no me refiero a los retos de TikTok, ¿verdad? Sino que me refiero a los retos que ustedes ven, contemplan para el seminario de Sistema de Morelia. Sabemos, ahorita estamos en un contexto de pandemia, tenemos que tomar distancia y un montón de protocolos, ¿no? Pero, bueno, en base a esta realidad, ¿cuáles serían los retos que ustedes contemplan para nuestros hijos? Bueno, yo creo que sobre esto todos traemos algo en la mente, ¿verdad? Pero no es fácil, porque esto supondría pues estar dentro, conocer bien la realidad. Y muchos decimos, pues yo conozco el seminario, pues como que ahí salí, estuve tantos años, pero no, pues sale uno y todo tan cambiante, sencillamente ya no se uno los rostros, los nombres, el origen. Tampoco se conoce la realidad para opinar así tan fácilmente. Yo me animaría a externar esto, desde mi punto de vista, cuando se hablaban las épocas de oro del seminario, de parte de algunos de los sacerdotes, sobre todo mayores en este caso, la época en que pues muchos del equipo formado fueron elegidos para obispos, hubo gente muy brillante en lo académico, hubo pues el equipo descubrió mucho prestigio del seminario, etc. Pues yo pienso que podemos cometer la injusticia de canonizar absolutamente al seminario en esa etapa. También hubo corridas en esa época. Y por lo tanto, a veces comparando ya con otras generaciones, incurrir en otra injusticia, es decir, pues en esta generación pues hubo del montón, no hubo gente sobresaliente, no. Creo que tenemos que ser justos y el seminario, pues, como mencionaba el padre Pastor, pues, es como dijera, es una comunidad formativa, pero donde la presencia del Espíritu es permanente, ¿verdad? Y va suscitando en la forma que libremente lo dispone, pues, los dones y los carismas. ¿En qué forma se van a desarrollar? Pues bueno, toca a cada quien, ¿verdad? Apoyados por el equipo formador y el equipo formado por los superiores y por el mismo presbiterio. Pero en todas las épocas hay luces y sombras. Pero yo quisiera ordenar. Lo otro, los retos actualmente, pues yo lo veo como una situación ahorita emergente en lo que tenemos en las parroquias, lo que tenemos en el seminario, en los que están ahorita reunidos, la curia, pues es adaptarnos a tanto cambio que se da y a esto que ahora pues es una innovación, el cuidado, la atención pastoral, pues requiere no solamente creatividad, no, sino requiere de verdad pues una confianza en la acción de Dios. Pues Él es el que trae la obra de la iglesia, pues es de Dios, ¿no? A través del Espíritu, y nosotros solamente somos colaboradores. Si a mí me dijeran cuál es el reto del seminario, pero algo concreto, pues yo nada más lo que ya se mencionó aquí y alguien lo dijo expresamente, pues
sencillamente que sea realmente una comunidad, que el equipo, como siempre ha sido un reto para el equipo, la comunión, las los distintos grupos, también viva la cercanía, viva el ambiente, pues, de ser, pues, digamos, ayudar a crecer en el sentido de pertenencia al seminario. Ojalá pues, los padres que ahorita están en una labor pues, difícil, ¿verdad? En todos sentidos, tanto en el aspecto vocacional, más que numéricamente, lograr que la comunidad, pues, en estos tiempos difíciles, se mantenga, ¿no? Dentro del seminario, sino que se mantenga con esa frescura, con esa alegría de modo que hagan de estos espacios de veras un espacio formativo, no se sientan prisioneros, no se vayan a sentir encerrados, sino con toda la libertad que da el Espíritu. No sé. Ya está. Yo como historiador no hablaría de épocas de oro del seminario, porque los cuales serían los parámetros o criterios para decir esta época es de oro y esta época no es de oro. Yo más bien compartiría lo del padre Antonio Basurto. En todas las épocas siempre ha habido carismas en el seminario. Ha habido gente muy capaz intelectualmente, y ahorita en el día de hoy, en este año, hay también muchos de ustedes muy capaces intelectualmente. Si se habla de la cuestión pastoral también, hay muchos de ustedes que tienen cualidades, tienen muchas aptitudes para la cuestión pastoral. En fin, yo pienso que siempre ha habido, pues, cada época, yo pienso que pues, es una época de oro. Yo en los retos, lo primero que diría es: el seminario necesita una reestructuración, necesita verdaderamente una renovación. Se tiene el proyecto de formación muy bien elaborado, pero ya en la manera de vivirlo, en la aplicación, en la praxis, yo creo que ahí es donde hay que revisarlo y hay que analizarlo. Por ejemplo, si vemos la cuestión intelectual, yo pienso que en nuestros días la arquidiócesis tiene un excelente equipo de sacerdotes muy bien preparados en todas las disciplinas filosóficas y teológicas. Ahí no hay ningún problema. Uno es el aspecto moral. El aspecto moral ya después en la vida del sacerdote. Y hay otro aspecto que yo también lo veo urgente, que es la salud mental, el estado de ánimo, el estado emocional, ¿verdad? Un equilibrio en la vivencia de la afectividad, de la sexualidad. Para mí, esos dos aspectos son muy importantes, porque son aspectos que vemos que son el dolor de cabeza ya en el presbiterio. El aspecto de la vida moral, la coherencia de vida, de mi sacerdocio y mi vida de todos los días. Y el otro aspecto, el aspecto emocional, el aspecto emocional creo que es muy importante. Yo me gustaría en este aniversario, ojalá el mismo equipo formador pues invitara a un equipo de sacerdotes que han estado trabajando aquí en el seminario y otros que no, y que verdaderamente hicieran una revisión de cómo vivir cada una de estas dimensiones, la dimensión espiritual, la dimensión intelectual, la dimensión pastoral, etc. Creo que sería
un buen momento, ¿verdad?, de una reestructuración y de una revisión. Gracias. Qué difícil es futurizar en esta época que, como ustedes saben, es llamada líquida. Es muy difícil futurizar cómo deberemos ser las personas, cómo deberán ser los sacerdotes. Sin embargo, pues yo creo que yo diría que como base para los seminaristas, de parte de los formadores, como decía el padre Manuel, necesita tener mucha solidez. Aunque sepamos que hay un gran relativismo, se necesita tener muy bien asentadas muchas bases que son clásicas, por decir una expresión. Esas no pueden faltar. Yo diría que ahorita los mayores retos provienen de la cultura actual. Un reto es cómo formar personas maduras, como le dijo el padre. Hoy se habla mucho de la inteligencia emocional, y con toda razón. Al decir personas maduras, yo quiero decir que se incluyen los dos elementos, ratio y corro. Es muy clásico en el ambiente eclesiástico formarnos la cabeza nada más. Eso no nos lo podemos quitar de encima fácil. Sin embargo, actualmente el mundo se mueve más por lo que siente que por lo que piensa. Eso no es cosa de ponerse a duda. Está completamente demostrado. El equilibrio está en la raciocordialidad, o sea, inteligencia emocional. Para mí la clave para la madurez por ahí va. ¿Y por qué es tan difícil? Porque, por ejemplo, ¿cómo formar personas bien identificadas sexualmente en esta época en el que casi es pecado decir yo estoy bien identificado? Es muy difícil. Ustedes, los seminaristas, ¿de dónde vienen? De ese mundo donde se respira eso. Y en las redes sociales eso es lo que está propagándose de parte de los gobiernos y de todo. ¿Cómo formar personas maduras en este tiempo en que se propaga la equidad de género, se llama muy elegantemente? Otro, cómo formar personas que sepan discernir. ¿Cómo discernir? Precisamente en este barullo que hay en el mundo, discernir la vocación sacerdotal es un reto, pero fenomenal. Tenemos que darnos cuenta que actualmente solamente en los ambientes eclesiásticos se cree que al sacerdocio se entra por vocación. Platiquémosle eso a personas agnósticas y personas que no tienen nada de eso. Simplemente usted escogió ser padre y ya. Escogió y ya. Porque todo está aquí ahorita supeditado a las leyes del comercio. Puro donde me convenga más económicamente. Discernir es otra cosa bien. Dice, ¿cómo discernir en este difícil mundo en que no se cree en la vocación que viene de Dios? Aunque se habla de la palabra vocación, ya ven hasta nuestros políticos dicen, yo tengo vocación de servicio, ¿verdad? De servirse, ¿verdad? Pero no de servicio. Luego, ¿cómo conformarse para un celibato en un mundo erotizado cada día más y más y más? Es bien difícil, es otro reto. ¿Cómo formarnos para la austeridad de vida en un mundo que nos está pidiendo pura marca de ropa de marca, perfumería de marca, computaciones de la última generación o los mismos iPhone de la última generación? La sociedad del mercado, ¿cómo hacer
conformar a un sacerdote para que diga austeramente dónde se ubica la austeridad, y hay otro reto. Yo no lo voy a resolver, no lo estoy diciendo, ¿no? Es bien difícil. Conformar para emocionalmente a los adultos, conformar para ser fieles toda la vida en un mundo en que está en crisis de la fidelidad, que se cree que es casi contra la persona humana, eso, contra los derechos humanos. Conformar contra la epidemia del sinsentido entre los jóvenes, sobre todo. Eso está muy duro. Como les voy a platicar como sacerdote, tengo muchas experiencias muy halagüeñas, muy laudatorias, agradables de personas que se convirtieron, ¿verdad?, por la evangelización. Pero también tengo mis decepciones pastorales. Los muchachos ahorita se comprometen y están diciendo: yo opté por Cristo y voy a cambiar de vida, y a ratito se les evapora eso. Un muchacho en la comunidad allá de mi parroquia había sido drogadicto y tomador y más cosas. Nos metimos a un retiro de esos fuertes de jornada cristiana. Salió conmovido, salió emocionado, duró como 4 meses y daba sus testimonios delante de toda la gente ahí en la misa y donde fuera. Esto le llamaron por allá a la ciudad, algunos retiros, para que diera su testimonio de cambio de vida. Él andaba tatuado y todo, pero ya ni modo, pues eso ya había cambiado. Pero después de unos 4 o 5 meses, un día le avisan que la comunidad cercana a la suya andaban golpeando a su hermano, porque su hermano les debía a algunos de ahí un gallo, que lo andaban golpeando. Ese se enfureció, le dijo a un tío: véngase, vámonos. Se llevaron un arma y viendo que al que lo andaba matando, lo mató. El muchacho mató al agresor que nomás lo andaba golpeando a su hermano. Imagínense aquel que había cambiado de vida y a los 5 meses ya estaba cometiendo un asesinato. Hasta la fecha está preso. Pues dice uno: ¿dónde está la consistencia? Conformar seminaristas consistentes emocionalmente o sacerdotes consistentes emocionalmente es todo un reto. Cuando empezó el Papa Francisco, me di cuenta en un discurso que tuvo ahí con los seminaristas de Roma, que uno le preguntó ya en confianza: oiga, Papa, ¿y no pueden ser padres nada más por un tiempo? Firmar un contrato de unos 3 meses, primero y luego 5 años, así. Pues es que es el pensamiento de la gente ahorita allá afuera. Bueno, por eso digo que esos y muchos otros retos más, el sinsentido de la vida. Los muchachos no le hayan sentido, aunque hayan en las drogas, al rato se enfadan. Estuve platicando un día con un señor, ¿cómo se llaman esos que matan a sueldo? Un sicario. Como andaba un poco tomado arriba y arriba también, ahí me tiene abrazado: confiésame, padre. Hay unos olores que daba pero todavía no había sana distancia en ese tiempo. Y ya me estuvo diciendo ahí que lo confesara. Bueno, pues nos confesó, pero sí se explayó ahí conmigo. Me dice: yo tengo todo el dinero que quiera, tengo las drogas, y me saca un puño acá y me las enseña. Dice: ¿por qué me enseñas eso a mí? Y además dinero se ocupa. Le dije: no, muchas gracias, no nos falta nada. Gracias. Y unos valores por ahí, cerquita siempre. Y ya luego ya llorando me dice: pero no soy feliz. Me he querido matar, yo mismo, pero me van a matar. ¿Para qué? Me van a matar. Se han hecho encuestas por ahí entre los muchachos jóvenes, sobre todo en Estados Unidos, y hasta el 70 y tantos % a veces
¿sale? No le encuentran sentido a la vida. Este es un fenómeno, pero muy alto, que está pegando mucho. Y a veces no solamente entre los jóvenes, sino también casados. Por eso, pues como digo, aquí Sintonis son, simplemente me estoy acordando de algunos retos que hay para, no solamente para los seminaristas, para todo el mundo. Y ustedes vienen del mundo y formarlos para ser padres en este montón de retos que hay fenomenales, culturales, ya no digo religiosos también. Pues, qué difícil. Yo lo único que le recomendaría es que pidamos mucho por los superiores, de los que estén, porque cada vez está más difícil. Y pues hasta ahí llego yo también. Bueno, lo que señalaba Palmas, yo veo algo más que ayuda. Este fenómeno no es tan complejo, todos estos cómo, todos estos reclamos, sobre todo nacidos a veces del presbiterio, no solamente de la gente, pues ya se estaban gestando desde hace muchos años, incluso en el mismo presbiterio, por ejemplo, sacerdotes muy jóvenes que a los pocos meses dejaban el ministerio, y con esa expresión es que ya no le encontré sentido a esto. Entonces ahora pues llega a este nivel como dijera, no solo tan complejo, sino tan difícil de acortar. Y desde el presbiterio vienen muchísimos reclamos de parte de nosotros al arzobispo, de parte de nosotros al equipo formador, de parte de nosotros a los mismos seminaristas a veces, pero son reclamos que pues, yo creo que son digamos irracionales, porque sencillamente nosotros que pensamos en un seminario hecho a nuestro esquema que vivimos, quisiéramos resucitar la misma estructura en la que nosotros fuimos formados, quisiéramos resucitar a los formadores de esa época como unos íconos, como unos modelos. Lo otro que yo veo como un reto para la formación y para la pastoral es que no podemos apostar absolutamente por todos los medios técnicos. Si pensar que ser expertos en esto, pues es cuando va a ser el pastor, pues no plus ultra, lo máximo. No, son medios finalmente, son medios. Y el anuncio, la evangelización, se trata de una persona que es Jesús, y hoy insiste mucho, que habrán leído, por lo menos ojeado el directorio para la catequesis, que esté insistiendo en una experiencia, en un acompañamiento, para que tengan la experiencia no solamente los niños, sino los adultos con los cuales estamos conviviendo o debemos acompañar. Entonces, pues sí, esto es muy importante, bendito sea Dios que se han abierto las puertas y están ya ahorita en manos de ustedes, pero lo que está detrás de los medios debe ser la experiencia que cada uno, acompañados por todo el presbiterio, más cercanamente con los padres del equipo, debe tener. Bueno, muchísimas gracias a los tres por compartirnos. Hemos llegado al final de este compartir. Yo creo que junto con mis hermanos seminaristas compartimos pues este gozo de estar escuchando memorias vivas del seminario. Así que, bueno, muchísimas gracias por hacer este momento posible. Le cedo el micrófono al seminarista Ricky. Agradecemos a los señores presbíteros su participación y se ha preparado una proyección para agradecer su entrega y servicio. A las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación podrán encontrar la proyección más tarde en la página del seminario.
Muestra de nuestro afecto y admiración para cada uno de ustedes. Damos nuevamente un aplauso. Los despedimos por el momento y seguimos haciendo la invitación a seguir las transmisiones. Que tengan bonita tarde. Dios los bendiga.